Doctor Jesús, el tema del acuerdo humanitario, Colombia tiene más o menos unos 10 años de esa palabra. Surgió esa palabra desde la sociedad civil, pero tiene una historia, y esa historia está acompañada incluso desde el mismo proceso de independencia, con un Pablo Murillo y un Simón Bolívar que comienzan a hacer como un primer esbozo frente al asunto. Cuéntenos un poquito cómo es ese proceso histórico, ese análisis para constituir una palabra que, como su nombre lo indica, pues genera acuerdos y genera negociación. Yo parto de que, pues, en comidas para humanizar, si se puede llamar la guerra, se habla de acuerdos humanitarios y de aplicar las normas del derecho internacional humanitario que permita que los combatientes sean tratados con humanidad, es decir, que no sean torturados, que estando una vez capturados, llamémoslo así, en estado de indefensión, no sean maltratados, o sea, no sean torturados, por ejemplo. Es decir, hay una serie de condiciones que remiten a lo que uno puede llamar pues, la parte básica del derecho internacional humanitario y lo que hace referencia a los acuerdos humanitarios. En Colombia incluso, fuera de la parte histórica, yo me acuerdo que por primera vez, por lo menos en Medellín, en el año 88 se empezó a hablar de acuerdos humanitarios o de VIH. Era una palabra, igual que los derechos humanos, muy poco desarrollada. Y se empezó a hablar aquí en Medellín de derecho internacional humanitario a partir del año 88. Es realmente la degradación de la guerra, el que se involucren menores en la guerra, el que haya secuestro, el que la población civil sea víctima de la agresión, porque el VIH lo que busca esencialmente es que la población civil no sea afectada por el conflicto armado, sino que se vea afectado, pues, sea un enfrentamiento entre combatientes, Estado a través del ejército y las guerrillas, que son las que se enfrentan. Y ahí es donde se aplica, pues, normas para humanizar la guerra, llamémoslo así. Entonces, en Colombia se amplió de una manera muy, pues, se difundió de manera amplia. Continuamos con el tema de acuerdo humanitario y veníamos hablando con el doctor Jesús Balbín del Instituto Popular de Capacitación sobre esas historias de acuerdo humanitario. Creo que parábamos en el punto donde retomamos 1997, 1998, cuando se hicieron toda esa serie de manifestaciones desde la sociedad civil para lograr esos acuerdos humanitarios. Sí, yo creo que yo ponía como dos hitos importantes: el Maratón por la Paz, que movilizó, como decía, 10 millones de personas por el voto, y lo que son las expresiones de movilización ciudadana que se han dado alrededor de la marcha de miles de kilómetros, podemos decir hoy, del profesor Moncayo, reclamando la libertad de su hijo, pues, secuestrado desde hace ya, pues, casi 10 años, ¿no?